Esta noche el gobierno anunciaría una de las reformas económicas más profundas del último tiempo. Beneficio directo, según el oficialismo, a la clase media. Pero desde la oposición aseguran que solo se trataría de una simple reformita tributaria. Algo ya, eso sí, se ha filtrado. La UDI asegura que el presidente Sebastián Piñera consideró un impuesto variable a los combustibles que haría disminuir sus precios en cerca de 50 pesos. Una victoria, claro, que festeja el gremialismo. Recursos frescos que se inyectarán en educación, pero que ya es duramente cuestionado desde la concertación, que exige un aumento mayor al impuesto que pagan las grandes empresas. ¿Cree que esta vez la clase media sí se verá beneficiada? Porque esto es noticia. Y vamos a tomar contacto de inmediato con nuestros invitados, que vamos a analizar precisamente este tema, la reforma tributaria. Tomamos contacto de inmediato con el diputado de la UDI, Gustavo Asebún, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, y también con el economista Rafael Garay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a los dos por estar junto a nosotros. Rafael, la pregunta que nos hacíamos al comienzo, según lo que tú has podido conocer, trascendidos de medios de comunicación, declaraciones de los parlamentarios, ¿esta reforma tributaria sí beneficiará a la clase media? A ver, mira, primero que nada, obviamente se conocen trascendidos, ¿cierto? Pero al parecer, primero yo no la denominaría jamás reforma tributaria. Aquí estamos hablando de un pequeño perfeccionamiento, un pequeño ajuste, ¿cierto? Que toca pocos tributos, que parece tener un componente, yo diría, de populismo importante al gravar solamente a las empresas, en un 20%, que tampoco sé si es la recaudación óptima, pero que beneficia realmente a la clase media. Yo no lo veo así. Probablemente si se elimina el impuesto de timbre de estampilla, eso podría ser algo más masivo. Una baja en los tramos del impuesto a la renta no es algo tan importante, ¿cierto? Sobre todo para el 60% más pobre de la población. Y por otro lado, el gran impuesto, el más regresivo, que es el IVA, es algo que no se ha tocado. Por lo tanto, yo hablo simplemente de un pequeño ajuste menor, y creo que en esta oportunidad el gobierno, y ojo, también la oposición, se farrea la oportunidad de hacer una reforma de verdad. Recordemos que lo que se busca son recaudar 700 millones de dólares, para que la gente entienda, es apenas un tercio de lo que recauda hoy en día el impuesto específico. Por lo tanto, yo lo veo como un ajuste por ahora menor, aunque me falta conocer obviamente los detalles después de que el presidente se dirija al país a eso de las 9 de la noche. Diputado Gustavo Asebún, quizás en estas reformas o en estas modificaciones tributarias podríamos hablar de una victoria para la Unión Demócrata Independiente cuando se habla de este impuesto variable en los combustibles, algo que ustedes venían pidiendo hace ya por lo menos 10 años. Mira, no es una victoria. Yo quiero dejar claro que esto es parte de un proceso que nosotros llevamos muchos años luchando en el fondo por la eliminación o una rebaja del impuesto a los combustibles. Sin duda, hoy día lo que hemos logrado es que no solo se escucha un partido político, sino que a los miles y miles de chilenos que se ven afectados con un impuesto que es altamente discriminatorio, donde lo paga solamente un porcentaje de la población, y donde claramente afecta a la calidad de vida de muchos chilenos. Y por otro lado, no es solo en este caso que sea variable el impuesto específico, sino también que va a haber una reforma importante al CIPCO, donde va a haber un perfeccionamiento, cosa también de mantener estables los valores de los combustibles. Y por otro lado viene un bono también bastante importante a quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo, que son a los taxis, a los colectivos, al transporte escolar. Y por lo tanto, más que un triunfo, yo le diría, hoy día el presidente escuchó la voz no solo de los parlamentarios de la UDI que hemos venido luchando por este tema, sino a la gran mayoría de los chilenos que necesitaban tener hoy día un desahogo, y ese desahogo viene bajando un poco la carga tributaria a las personas. Bueno, diputado, también se suma al panel para que ustedes también lo sepan, el senador de RN, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Senador, usted movía la cabeza en negativo cuando el diputado Asebún hablaba. ¿Por qué? Quería hacer una corrección, porque lo que se está haciendo básicamente, se escuchó finalmente no solamente la voz de la UDI, sino también de Renovación Nacional, en términos de poder enfrentar las contingencias del incremento del valor internacional de los combustibles para los efectos de amortiguarlo. Sí, porque ustedes no estaban de acuerdo con rebajar el impuesto. No. Sí, lo que pasa es que no hay rebaja del impuesto a los combustibles. No hay rebaja, Es que eso es importante aclararlo. Sí. Lo que hay, en definitiva, es un efecto, un mecanismo que nos va a permitir relativizar el impacto
del precio internacional de los combustibles, y lo que nos va a provocar que en definitiva el Estado pueda originar un mecanismo que permita bajar el precio internacional de los combustibles, poniéndole más recursos, no solamente en definitiva al CIPCO, al sistema que hoy día nos permite amortiguar el valor. Pero yo quiero hacerme cargo también de una aseveración que se hizo respecto a que esta era una reforma menor. Yo quiero decirle que esto es una reforma estructural y una reforma sustantiva. Y una reforma estructural y sustantiva porque los dos grandes principios en que estuvimos trabajando los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, en términos de que esta fuera una reforma que estableciera el principio de equidad en el sistema tributario, redistribuyendo la actual carga tributaria, permitiendo efectivamente que la clase media, aquella que sufre el impacto de la ausencia de políticas públicas, pudiera tener la oportunidad de que esta fuera una reforma directamente en beneficio de ella. Pero, y también, senador, una reforma tributaria para las pymes, que en términos de poder facilitar el acceso al artículo 14 quater, que en definitiva lo permite eximir del pago de impuestos cuando reinvierte. Senador, pero cuando hablamos de una reforma tributaria, mencionar que hoy día el presidente en cadena nacional dará a conocer cuáles son los alcances de estas iniciativas, pero cuando hablamos de una reforma tributaria, y para ponerlo en simple, muchos han planteado que esto podría ser subirle los impuestos a los ricos, bajárselos a los pobres. Y si hablamos de los ricos, quizás podemos hablar también de las grandes empresas. Desde la concertación dicen que subir de un 17 a un 20 el impuesto a las grandes empresas es mínimo y que es lo mismo que teníamos en años anteriores cuando se subió por el tema del terremoto. ¿Podemos hablar de una gran reforma cuando mantenemos el impuesto en un 20? Esta es una reforma estructural, ¿sabes por qué? Porque no solamente está enfocada en obtener más recursos para el fisco, que por supuesto los obtiene entre 700 y 1.000 millones de dólares para los efectos de hacerse cargo de los compromisos del presidente de la República en materia de educación, aumentando la cobertura en educación preescolar, duplicando durante el periodo la subvención escolar y la subvención preferencial, cuadruplicando las becas de educación superior durante el mandato del presidente Piñera, sino que adicionalmente esta reforma tributaria es capaz de establecer equidad en el sistema tributario. Y en definitiva, le rebaja la carga tributaria a la clase media de este país, a la clase media que ha sido olvidada y ha estado ausente en la formulación de políticas públicas, y fundamentalmente a los emprendedores, estableciendo la posibilidad de premiar el emprendimiento que genera el 70% del empleo en nuestro país. Este es el tema, y junto a Gustavo Bunge hemos estado trabajando. Va a haber un bono efectivamente para el transporte menor, para los taxis colectivos, también la posibilidad de aquellos que generan con su vehículo una herramienta de trabajo, los furgones escolares. Sí, algo que habían propuesto también anteriormente en RN. Rafael, en relación a lo mismo desde la concertación, dicen que a ellos les gustaría cambios más profundos, como por ejemplo recaudar 7.000, 8.000 millones de dólares de aquí al 2020, mayor equidad tributaria, y hay una preocupación especial en lo que ocurre con los profesionales jóvenes. Al parecer ellos en porcentajes estarían pagando la misma cantidad de impuestos que por ejemplo los grandes empresarios o las personas que tienen mayor poder adquisitivo en nuestro país. ¿Qué pasa con los profesionales en esta reforma tributaria? Bueno, hay que ver cuál es la rebaja del tramo, pero primero me quiero hacer cargo de algo que dice el senador, por quien por lo demás tengo gran aprecio, pero comete un error técnico. Primero, entregar un bono no tiene que ver con reforma tributaria estructural, para separar los temas, porque si no la gente se empieza a confundir. La redistribución Segundo, de la carga tributaria. una reforma estructural tiene que tocar todos los tributos. Yo no digo que se muevan todos, pero por lo menos comentarlos todos. Cuando estamos hablando de recaudar solamente 700 millones de dólares, que según mi estimación es un poquito menos en realidad, y un porcentaje importante en el crecimiento económico, no esto, lo que tenemos más bien un guiño a la gente, pero no hay que mentirse, esto no es una reforma estructural, y eso lo digo con mucho cariño, senador, pero yo creo que está bastante equivocado. Aquí no hay una rebaja sustancial de la carga tributaria que sufre la clase media, porque la clase media sufre mucho más por el IVA que recauda prácticamente la mitad de la recaudación fiscal. Mucho más está enfocado ahí. Sí, el senador nombró el tema de las pequeñas y medianas empresas. Perfecto, pero ¿qué pasa con el emprendimiento? Hay iniciativas que han sido estudiadas en diversas universidades dentro de Chile, no estoy hablando de experiencias extranjeras, respecto a la exención tributaria, por ejemplo, de una empresa durante los primeros 3 años. No por tamaño, porque si uno hace exenciones por tamaño, muchas empresas tienden a quedarse pequeñas, a no crecer y no generar más puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa con la exención a los emprendedores cuando recién están partiendo? El 90% de las nuevas empresas fracasan en los 3 primeros años. Ayudémosla, hagamos exenciones tributarias para esas empresas. ¿Qué pasa con las zonas limítrofes? Yo me pregunto a la gente que está mirando hoy día en Arica, la gente que está en Aysén, donde no hay exenciones tributarias en zonas, sobre todo en las zonas del sur del país, donde esa gente no solamente tiene un mayor costo de la vida, esa gente hace soberanía en zonas de baja densidad poblacional.
tampoco hay algo al respecto. Entonces, yo no me atrevo a hablar, y repito, no me atrevo a hablar de una gran reforma tributaria, sino que más bien de un perfeccionamiento. Diputado Asbun, en relación a lo que plantea Rafael, los que nos plantea el senador, las respuestas que han existido desde la concertación, ¿puede ser que estas modificaciones, esta reforma, como se le ha llamado la tributación en nuestro país, se pueda tener algún tipo de discusión mayor, profundización, cambios, modificaciones en el trámite legislativo en el Congreso, diputado Asbun? Primero, siempre a todos nos gustaría un mundo ideal y ojalá poder hacer muchas cosas. Yo creo que en la práctica uno también tiene que ser responsable y cuidadoso. Aquí se está haciendo una reforma exclusivamente para poder financiar la educación, la reforma de la educación. Y eso es un proyecto muy importante, muy relevante para nuestro país. Sin duda, lo que decía el senador Chaguán, o sea, uno de los grandes proyectos y uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno del presidente Piñera tiene que ver en el fondo con la reforma de la educación, y lo que se busca en el fondo con esta reforma tributaria es financiarla. Adicionalmente a eso, se están haciendo cambios importantes, entregando un bono específicamente a aquellos que utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo, para poder bajar un poco la carga impositiva y mejorar su calidad de vida. Por otro lado, también se está haciendo a través del impuesto específico al hacerlo variable, que yo creo que efectivamente sigue siendo una disminución, porque cuando tú pones el tope, obviamente el impuesto disminuye, y eso es una rebaja, pero claramente aquí lo que yo quiero decirle en este caso a Rafael, que aquí hay un cambio. Aquí efectivamente se está haciendo una reforma. A lo mejor no es del gusto de todos, pero claramente una reforma que busca financiar, en este caso, uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad, donde hace mucho tiempo no han habido cambios, hace mucho tiempo que en Chile nadie se había preocupado de la educación. Y si realmente queremos ser un país desarrollado, si realmente queremos igualdad y justicia social, obviamente nos tenemos que preocupar de la educación, y lo que se está haciendo hoy día es, a través de esta reforma tributaria, entregarle los recursos necesarios y que estén disponibles en el fondo para hacer este gran cambio en la educación de nuestro país. Y eso, sin duda, va a ser un cambio importante, porque eso en el tiempo va a mejorar la calidad de vida de los chilenos, va a mejorar la productividad y sin duda nos va a encaminar hacia el desarrollo de nuestro país. Senador, sin duda que con estas modificaciones, esta reforma se está apuntando al ámbito educacional. Entendemos que también por todo lo que ocurrió el año pasado y lo que podría seguir ocurriendo durante este año 2012. Pero ¿qué pasa con otros puntos, senador? Se lo pregunto directamente, con otros puntos como salud, por ejemplo. Todos hemos visto lo que pasa en los servicios de urgencia. ¿Hay recursos que se destinen precisamente para este ámbito, como se ha dicho también para la educación? No, el 100% de la recaudación fiscal está destinada justamente a enfrentar la problemática educacional. ¿No deberíamos haber aprovechado entonces de hacer una reforma tributaria profunda para abordar todos los ámbitos que están en nuestro país con falencias? Lo cierto es que hoy día el gobierno del presidente Piñera ha tenido un golpe de audacia en términos de poder empujar una reforma tributaria cuando vivimos un escenario económico internacional complejo. Los países de Europa están francamente en recesión, incluso del centro de Europa. Tenemos también una situación bastante crítica respecto de los países del vecindario. Vamos a tener noticias respecto a esta materia en los próximos días, en lo que dice relación con los países limítrofes. Y en definitiva, a pesar del escenario económico complejo internacional, el gobierno del presidente Piñera ha empujado una reforma tributaria. Hay una capacidad de trabajo desarrollada justamente para materializar esta materia, que es muy importante. Pero además, este gobierno se está haciendo cargo de una problemática heredada. El gobierno del presidente Lagos fue justamente el que nos dejó en esta situación, con un crédito con aval del Estado que arruinó a la familia chilena, reventó a la familia chilena. Esta fue la causa de las movilizaciones. Créditos con avales del Estado con tasas de interés del 6%. Y el gobierno del presidente Piñera se hace cargo y rebaja la tasa de interés del 6% a un 2%. Fue justamente el gobierno del presidente Lagos el que puso a la banca a administrar el crédito con aval del Estado. ¿Y qué hace el gobierno del presidente Piñera? Vuelve a poner el Estado como administrador del crédito con aval del Estado. Pero los estudiantes lo que están apuntando es a la gratuidad de la educación. Pero este es un tema también central, porque acá había una banca... Están diciendo que se está cambiando deuda por deuda. No, pero en definitiva acá hemos retrotraído la situación hasta antes del año 2005, porque acá fue justamente la administración del gobierno del presidente Lagos el que en definitiva generó la problemática con el crédito con aval del Estado. Rafael, en relación a esto que se está planteando, ¿es el mejor momento ahora, 2012, mayo del 2012, para hacer una reforma tributaria? ¿Deberíamos haber tomado en consideración lo que ocurre en la comunidad internacional o, como tú planteas, se podría haber hecho más de lo que se está planteando? Dos cosas. Primero quiero hacer una precisión respecto a los impuestos. Mira, yo creo que respecto al impuesto específico, si se mantiene por las razones que se dice, que es congestión, cosa que no ha bajado a pesar del impuesto, y contaminación, primero deberíamos haber distribuido la carga.
Y en vez de bajar 50 pesos por litro el impuesto, lo podríamos bajar 200 pesos por litro si distribuyéramos y todos los que consumen combustibles fósiles en este país pagaran impuestos. A pesar de la recaudación millonaria, a pesar de la recaudación millonaria de la que se habla a través del impuesto específico, se mantendría, porque lo que tú tienes es que ¿quiénes están pagando el impuesto hoy día específico? Los automovilistas, los camioneros, pero ¿qué pasa con las fuentes fijas? ¿Qué pasa con las industrias? Tú podrías tener un impuesto mucho más bajo por litro de combustible, de solamente 26 pesos si todos lo pagaran y no caería la recaudación. Segundo tema respecto a reforma tributaria. Si tú eliminaras solamente las exenciones, y pueden preguntarle a la gente del Servicio de Impuestos Internos, las exenciones tributarias y las formas de eludir, solamente con eliminación de eso, tú recaudarías en torno a los 2.000 millones de dólares extra. Y estamos haciendo una tremenda reforma para recaudar 700. A mí me parece que realmente no es el foco correcto. Por lo mismo, Rafael, ¿estamos en condiciones de hacer una reforma mayor, más profunda en este momento con el panorama internacional como lo estamos viendo? Fíjate que a mí no me preocupa tanto el panorama internacional porque, como bien saben los parlamentarios que acompañan en este espacio, la Comunidad Económica Europea representa el 17,4% del PIB mundial, por tanto tenemos que preocuparnos mucho más de China y de Estados Unidos hoy en día de lo que pasa en Europa. Hay que mirarlo sí con precaución. Pero ¿qué es lo que me preocupa a mí específicamente de hacerla en este momento, la reforma tributaria? Prefiero hablar de ajuste tributario. Y es que esto va a ir al Parlamento. Y en el Parlamento van a pasar varias cosas. Se van a levantar populismo porque obviamente la posición de la senadora Rincón yo la entiendo. Yo creo que ella da un dato correcto al hablar en torno, es un poquito menos, pero en torno a hablar de los 10.000 millones de recaudación extra, sí, cosa que es absolutamente impresentable hacer ahora. Pero vamos a tener un debate trabado y que llega con una advertencia. Y esa advertencia le doy al ministro de Hacienda. ¿Y qué es lo que dijo el ministro de Hacienda? Que como la iniciativa estaba en el Ejecutivo, el proyecto se aprobaba como entrada o no, o nos quedamos con la estructura original. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una discusión muy trabada y al final es el ciclo político de la economía lo que va a traer la discusión. Por eso, en términos de timing, me parece que no es el correcto, pero en términos de reforma estructural, de mirar el tema con mayor amplitud, de pensar no solamente en educación, que es un tema que le han puesto arriba de la mesa, no solamente al gobierno, a la oposición y a todo el país, nos han puesto el tema de la educación arriba de la mesa con mucha razón y yo creo con bastante prontitud los jóvenes. Pero también me preocupa el tema de la salud. Y para el tema de la salud, para poder arreglarlo, se necesita algo entre 0,9 y 1% del PIB. Y por eso estamos hablando cerca de 2.000 millones de dólares extra que yo no sé de dónde los vamos a sacar y por lo tanto hay mucha gente que va a tener que seguir sufriendo en este país la indignidad de salud de mala calidad, de educación de mala calidad, y cuando se propugna, y uno de los aspectos centrales, si uno escucha a los parlamentarios, fundamentalmente del bloque oficialista hoy en día, a pesar de que yo no entré en el debate si fue el presidente Lago y todo, yo soy técnico, no soy político, pero uno de los temas fundamentales es la igualdad de oportunidades, es decir, que todos partimos corriendo la carrera del mismo lugar. Y si yo tengo educación deficiente, tengo salud deficiente, tengo problemas de delincuencia, obviamente estamos partiendo la carrera de niveles muy desiguales. Te voy a dar un dato respecto a educación y a la PSU para que la gente lo escuche bien en su casa. El promedio de respuestas correctas en matemática de la PSU es 11 de 60, para que tengan una idea de la educación que le estamos dando a los jóvenes en este país. Diputado Asbun, ¿podría haber sido el momento también de buscar soluciones más profundas a otros ámbitos como los planteaba Rafael? Y dentro de la misma pregunta también, ¿cómo cree usted que va a estar la discusión en el Congreso? Porque entiendo, quizás ustedes me pueden corregir o no, que el proyecto entraría con suma urgencia para su discusión. A ver, mira, primero son dos cosas. Aquí lo que hay que tener claro que lo que se busca con esta reforma tributaria es financiar en forma íntegra este gran cambio en materia de educación, que es los cimientos para poder lograr en el tiempo terminar siendo un país desarrollado y terminando con la desigualdad y también con la pobreza. Pero además quiero aclarar lo siguiente, si este tema no es menor, aquí lo que nosotros tenemos que entender que además si queremos hacer cambios importantes en materia de salud, a lo mejor no necesariamente necesitamos hacer más reforma tributaria o hacer otra reforma tributaria. Si los fondos están, Chile también tiene plata, Chile hoy día tiene fondos adicionales, por lo tanto no necesariamente tenemos que ahondar en una reforma tributaria mayor para poder cumplir con el resto de las necesidades sociales que existen en nuestro país. Hoy día el Estado está administrando muy bien sus recursos. Hoy día el Estado tiene recursos también para poder seguir, en el fondo, cumpliendo con los distintos, con la solución de los distintos problemas que existen. Y no olvidemos que además no le carguemos que este gobierno haga en 4 años lo que la Concertación no hizo en 20. Si por favor, si el problema de la educación, que lo estamos tratando de resolver nosotros con esta reforma tributaria, además estamos dispuestos a tratar de solucionar el problema de la salud, pero creemos que también hay recursos para eso. Queremos solucionar problemas sociales que se han venido arrastrando en los últimos 20 años y estamos ya logrando y consolidando solución de problemas que en 20 años la Concertación fue
fue incapaz de cumplir. Perfecto, diputado. Senador, sí, voy a ir con el senador Chaguán ahora. Senador, cuando usted me confirmaba que entonces el proyecto entra con suma urgencia para su discusión, como usted planteaba, una reforma tan profunda y tan importante, la más importante en los últimos 20 años, ¿se debe discutir en tan poco tiempo? Quizás los parlamentarios no pueden reclamar poco tiempo, poco espacio para poder hacer las modificaciones. Lo primero es que acá hay un mensaje para los dogmáticos, por una parte, en el sentido que señalaban que este no era el tiempo de una reforma tributaria, decirles que es necesario tener realismo político. Y este es el empuje que ha impulsado el gobierno del presidente Piñera. Y para la izquierda es también no tener dosis de populismo y por tanto evaluar esta propuesta de reforma tributaria que hemos venido trabajando durante 2 años. ¿Usted cree que ellos están rechazando esto porque...? Renovación Nacional ha venido trabajando 2 años esta reforma con el gobierno, cuando esto ni siquiera estaba en la agenda pública. Recordemos que ni siquiera estaba en el programa de gobierno de Eduardo Frei. Y en definitiva logramos ponerlo en la agenda pública, lograr los consensos sociales, lograr los consensos técnicos económicos, y ahora tenemos una reforma tributaria que a nuestro juicio es sustantiva porque va a establecer mayor equidad en el sistema tributario y va a hacer converger las tasas de impuestos de las sociedades con las de las personas naturales para los efectos de evitar la elusión tributaria. Y efectivamente esta reforma, este proyecto, va a tocar más de 25 instrumentos tributarios, como bien decía Rafael. No es el momento de adelantarlo, queda 1 hora y media para que el presidente de la República haga esos anuncios, pero acá hay gestos también a la clase media, van a haber descuentos a las fases imponibles respecto de los gastos en educación, cuestiones que son realmente, que son sustantivas. Senador, esperemos entonces el anuncio a las 9 de la noche del presidente Piñera. Okay. Les quiero agradecer a los 3 por estar junto a nosotros, a Rafael, al diputado Asbun, también a usted, senadora de Chaguán. Tenemos pregunta del día. ¿Cree usted que esta vez se apuntará a la clase media? Hablamos de la reforma tributaria que el presidente Sebastián Piñera anunciaría en un par de horas más. ¿Cree usted que esta vez sí apuntará a la clase media la reforma tributaria? Escríbanos, llámenos por teléfono, envíenos su opinión en video y la estaremos mostrando aquí por las pantallas de UCB Televisión. Nos vamos a separar brevemente, pero a la vuelta, quédese con nosotros porque estaremos con otro tema. Dietas por la nariz. ¿Usted se lo imagina cómo puede ser? Por medio de sonda le estaremos explicando todos los procedimientos y los pro y contra de esta novedosa iniciativa. De regreso y tomamos contacto de inmediato con don Eduardo Riveros Benque para la revisión de las informaciones, un avance de nuestra edición Express. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Así es, vamos de inmediato con el detalle de estas informaciones. En horas de esta madrugada, un joven de 19 años, identificado como Juan Pablo Escobar, fue baleado por desconocidos en la comuna de Maipú. Según fuentes policiales, el hecho ocurrido pasada la 1 de la mañana, cuando la víctima se encontraba con un grupo de amigos en la esquina de Princesa con Teatro Municipal. Hasta ese lugar llegaron 2 sujetos, quienes por causas que se investigan comenzaron una discusión con el malogrado joven, la que terminó cuando le dispararon en el rostro, cuyo proyectil ingresó por la mandíbula y se alojó en el cerebro. Y como un hecho lamentable calificó el subdirector operativo subrogante de Gendarmería, Luis Camín, la detención de 3 funcionarios de la institución que fueron sorprendidos comercializando chalecos antibalas. La institución no descartó la posibilidad de que haya más gendarmes involucrados en la receptación de chalecos antipuñales y antibalas. De hecho, existe un sumario que data del año 2010 por este mismo tipo de ilícitos. El ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, por su parte, manifestó que es importante que todos los hechos de delincuencia, y particularmente cuando están comprometidas personas de instituciones, se investiguen y se sancionen. Y a las 21:40 de ayer, unos delincuentes ingresaron en 3 vehículos a las dependencias del supermercado Econo de la comuna de La Florida. Los ladrones engancharon una camioneta Tucson a un cajero automático, del cual extrajeron 4 gavetas cargadas con dinero. Ya con el batín en mano, los malhechores intentaron robar otra camioneta que estaba estacionada en el lugar, no pudiendo concretar la acción. Tras el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga en los distintos vehículos, en distintas direcciones y también lanzando miguelitos. Estas y otras informaciones, Gabriela, luego, ya está dicho, a las 19:45 en nuestra
edición Express. Adelante tú allá en Viña del Mar, Gabriela. Muchas gracias, Eduardo, por estas informaciones. Las estaremos revisando en instantes. Pero ahora vamos con lo prometido. Algunos medios de comunicación ya hablan de la dieta milagrosa. ¿Usted se imaginaría que puede bajar de peso consumiendo una especie de alimento por la nariz? Sí, así es, claramente por la nariz. La dieta corresponde a una solución que ingresa precisamente por las fosas nasales, conocida como la dieta ketogénica, sí, ahí está muy bien. Enteral consiste en introducir una sonda por la nariz a través de la cual se gotea durante las 24 horas una solución rica en aminoácidos, vitaminas y minerales que reemplaza todos los alimentos, pero con un aporte total de solo 800 calorías. Antes de iniciar el tratamiento, los pacientes deben aprobar un examen médico y psicológico, además de contar con $1.500, es decir, unos 733.000 pesos chilenos, que cuesta la gracia. Es un método seguro, dicen los especialistas, sin efecto rebote y no causaría dolor. Luego de dar a conocer por lo menos 110 casos europeos, esto se está realizando específicamente en Italia y claramente algunos pacientes han perdido esta cantidad de kilos en 10 días. Vamos a profundizar en este tema, queremos conocer si esto realmente es bueno, sirve o no sirve, qué pasa si esta moda llega a nuestro país, la debemos hacer. Bueno, lo vamos a analizar precisamente inmediatamente con Pamela Matar de la Escuela de Nutrición de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, gracias. Pamela, a ver, ¿es una dieta milagrosa? ¿Realmente funciona? ¿Es sana, por decirlo de alguna manera? A ver, acá voy a repetir lo que en general los profesionales de la salud mencionamos, sobre todo las nutricionistas. No existen milagros, ¿ya? Acá evidentemente es una dieta muy restrictiva, 800 calorías es muy restrictivo, que produce la baja de peso por ley de termodinámica. Si tú ingieres menos calorías, bajas de peso. Ahora, evidentemente la técnica implica ciertos riesgos. ¿Cómo cuáles? A ver, cosas tan simples y mecánicas como que la sonda, en general el uso de sonda está indicado para aquellas personas que tienen imposibilidad de utilizar la vía oral para alimentarse. Mostremos la sonda que tú nos trajiste para ejemplificar más o menos cómo puede ser la sonda que ingresaría a la nariz si es que nos sometemos a esta dieta. Miren, lo que yo traje acá son la sonda que se utiliza en los pacientes hospitalizados. Lo que se utiliza en un paciente, por ejemplo, de UCI, que está conectado a ventilación mecánica y que no puede ingerir alimentos vía oral. ¿Ya? A él se le conecta una sonda que es esto. ¿Ya? Esto es una sonda. La sonda que utilizan ellos y que proponen y que uno ve en las imágenes es una sonda evidentemente mucho más, de mucho menos French, que es la medición, o sea, es mucho más delgadita, más delgada. ¿Ya? Esto se conecta por medio de una bajada a la bomba, que esta es una bomba de alimentación enteral para pacientes. ¿Ya? Y luego se ingresa por medio de la bajada, luego la sonda, una fórmula enteral, que en este caso es una fórmula enteral completa para un paciente que está hospitalizado. ¿Ya? Esto implica riesgos tan básicos como que a una persona que anda caminando por la calle con una sonda se le puede desplazar. Si la sonda se desplaza del estómago hacia arriba, la persona puede aspirar. Pero en teoría esta sonda ingresa por la nariz y llega directamente hasta el estómago. Exactamente. La sonda ingresa en un proceso que es bastante desagradable, ¿ya? La sonda ingresa por la nariz y llega hasta el estómago, y si el paciente, si la persona está despierta, evidentemente necesita deglutir, o sea, tragar para que la sonda vaya bajando. Esta instalación en general la hacen las enfermeras en los hospitales y los pacientes están bajo supervisión en un hospital. En relación al contenido, a lo que ingresa al organismo, esta especie de alimento, ¿tiene las características básicas para que una persona pueda sobrevivir por lo menos 10 días o el tiempo que se determine para la dieta? A ver, una persona bien hidratada no se va a morir por no ingerir la cantidad de calorías que necesita en 10 días. No debería, por lo general. Pero no es saludable, claramente. Es lo mismo que si yo decidiera hoy día dejar de comer por 10 días. También voy a bajar de peso. O sea, lo que ingresa con esta dieta a nuestro organismo para nada cuenta con las proteínas, las vitaminas necesarias para tener un buen funcionamiento. En absoluto. Solamente por lo que reporta, por lo menos la tendencia estadounidense para hacer esta dieta y en algunos países europeos también, se basa en aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas, ¿ya? Son la unidad básica estructural de una proteína. No tiene glucosa
por lo tanto puede producir cetoacidosis y eso quiere decir de que baja mucho la glicemia y se pueden producir complicaciones como por ejemplo cardíacas. ¿Descompensaciones también en el organismo? Absolutamente. ¿Por qué crees tú que estas modas que surgen de vez en cuando para bajar de peso tienen tanta aceptación o provocan algún tipo de interés especial en la población? ¿Por esta magia de bajar de peso rápidamente? Sí, claro, o sea, las personas que en general tienen problemas para bajar de peso tienden a buscar soluciones simples y fáciles, rápidas. Es difícil que una dieta de este tipo, por más que uno reconozca que evidentemente si la persona no come va a bajar, o sea, ¿esto se sería mantenga. lo mismo a que una persona no comiera durante 10 días? Que comiera muy poco, porque igual se aportan 800 calorías, pero es una cantidad evidentemente demasiado baja, es catalogada como una dieta extremadamente hipocalórica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la sensación de saciedad que pueda tener una persona cuando solamente le ingresa alimento por la nariz? Y estamos hablando de algo más bien líquido. A ver, existe cierta sensación de saciedad mínima, ¿ya? Pero lo ideal es que la persona lo ingiera vía oral. Yo me cuestionaba cuando leía la noticia al respecto, ¿por qué una sonda? Si tú lo analizas, este líquido podría perfectamente entrar vía oral. ¿Tiene que ver quizás con el goteo? Porque se supone que esto va ingresando al organismo durante el día a través de gotas. Exacto. Ingresa por una máquina que es parecida a esta, pero como uno lo ve en las imágenes es más transportable, es más pequeña. Y lo que sustentan los médicos que promueven el uso de esta dieta es que este goteo favorece la sensación de saciedad y mantiene ciertos niveles hormonales estables. Ahora, el contenido a mí como profesional no me hace sentido respecto de esa consistencia hormonal, de esa estabilidad hormonal que ellos proponen, porque no tiene glucosa, no tiene nada de glucosa. ¿Qué pasa con el supuesto efecto rebote? Siempre que hablamos de dietas rápidas y milagrosas, se habla también de que puede haber un efecto rebote bastante importante, es decir, bajo los kilos y los vuelvo a subir rápidamente. ¿Con esto podría pasar lo mismo, a pesar de que los especialistas puedan decir lo contrario? Ellos sustentan que no por esta estabilidad hormonal. A mí no me cabe duda que sí, ¿ya? Porque después de los 10 días de estar con la sonda, lo más probable es que vuelva a mi alimentación normal. Claro. El efecto rebote muchas veces se sustenta sobre el aumento del almacenamiento de grasa más que por el aumento de la ingesta, ¿ya? Todo lo que se dice y lo que decía por lo menos el doctor Planas, que es el que motiva esta dieta en España, por ejemplo, es que todos pueden ganar peso. Todos pueden volver a ganar peso, pero el efecto rebote él sustenta que no se da por esta estabilidad en la secreción de insulina, básicamente. Pamela, en relación a los riesgos ya los mencionábamos, pero quizás hay que recalcarlos, ¿no? Porque es probable que esta nueva moda pueda llegar a nuestro país y hay que tener todas las contraindicaciones necesarias para asumirlas. ¿Qué nos puede pasar si es que estamos 10 días conectados a esta sonda, consumiendo algún tipo de alimento? A ver, desde que la instalación de una sonda puede producir erosiones a nivel nasal, ya puede producir daños, evidentemente si no es bien posicionada, hasta el riesgo de aspiración que te mencionaba. Si la sonda de estómago sube a la vía aérea y la persona no se da cuenta, porque la persona no tiene por qué saber cuál es el manejo de una sonda, eso lo maneja una enfermera, se puede producir riesgo de aspiración, además de hipoglicemia en aquellas personas que, por ejemplo, pudiesen tener alguna alteración de la estabilidad de la glucosa en la sangre. Prediabéticos, por ejemplo, podrían sufrir de hipoglicemia si es que están solamente con una solución que aporta aminoácidos. Siempre estamos acostumbrados a que las sondas estén presentes en los hospitales con personas enfermas, personas que no están haciendo su vida normal, pero en este caso las personas sí pueden hacer en teoría su vida normal. ¿Cómo se pueden, en algo tan básico, sonarse si es que están resfriados o tienen algún tipo de problema, o de alguna forma estar en la calle, caminar, subirse a la locomoción colectiva, darse un beso con la pareja, por ejemplo? A ver, sin duda el tener instalada una sonda es molesto estéticamente. Yo me imagino que existirá alguna preparación psicológica, porque toda la gente te va a mirar desde algo tan simple como eso, ¿ya? Sonarse es factible con una sonda, es incómodo, pero es factible.
tragar alimentos. Si esa persona quisiera comer, también lo podría hacer. También podría comer. Por tener instalada una sonda no quiere decir que yo no puedo deglutir, no puedo tragar. ¿Qué pasa con... quizás esto se comparó en algún momento con estos batidos que toman algunos deportistas para suplir la ingesta de alimentos? ¿No es lo mismo? No, hay que tener cuidado con eso. Hay suplementos nutricionales que tienen todos los componentes necesarios para funcionar, para que nuestro organismo funcione bien. Y eso quiere decir que tienen lípidos o grasas, carbohidratos o glucosa y proteínas. O sea, todos los elementos necesarios para mantenerse bien, mantenerse en forma. Exacto. Esta solución es un líquido con solo aminoácidos, vitaminas y minerales. ¿Y los aminoácidos en qué nos aportan a nuestro organismo? Son la base de las proteínas. Es como que yo solo me alimentara de carne y tomara... Esto es lo mismo que yo me alimentara de carne y tomara un suplemento de vitaminas y minerales. Nada más que eso. Nada más y que nos eso. Imaginamos que un pedacito de carne más bien pequeño, ¿no? Para poder suplir, para poder llegar a estas 800 calorías. Exacto. En caso de que se produjese algún tipo de riesgo que tú nos mencionabas, algún movimiento brusco con esta sonda, ¿podríamos ahogarnos en algún momento? ¿Poder dejar de respirar quizás? Absolutamente. La sonda se puede subir de estómago hacia el esófago y puede caer o contenido líquido en la vía aérea, lo que produciría aspiración de líquido y evidentemente problemas respiratorios, la persona se podría ahogar, absolutamente. Hasta náuseas, vómitos, cianosis, incapacidad de respirar. Pueden haber complicaciones graves por esto, no es llegar y andar caminando por la calle con una sonda instalada. Vamos a hacer un alto, vamos a revisar informaciones que estaremos profundizando en instantes en nuestras siguientes ediciones, porque Carabineros realiza las pesquisas para dar con el paradero del solitario delincuente que intentó asaltar una óptica situada en calle Maquiver 130, donde hirió a bala a uno de los empleados que opuso resistencia. Cerca de las 21 horas, cuando el local ya se aprestaba a cerrar, inesperadamente llegó un sujeto simulando ser cliente. Tras ello, defundó un arma de fuego con la cual intimidó al dependiente, identificado por la policía como Manuel Guzmán. El empleado se resistió al atraco, recibiendo un balazo en el abdomen. Y este año tenemos elecciones municipales y también tenemos inscripción automática y voto voluntario. En medio de la explicación sobre los alcances de la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario, el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, debió hacer un alto para dedicarse a aclarar la polémica sobre la exposición de datos privados con la puesta en marcha de la nueva ley. Las críticas hacia el emblemático proyecto del gobierno surgieron luego de constatar que bajo la nueva normativa solo basta poner el nombre o el RUT de una persona para conocer su domicilio. El director del CERVEL aseguró que hay un aumento de más de 5 millones de nuevos inscritos en los registros electorales tras el proceso de inscripción automática encabezado por la entidad, lo que representa un 75% de población Chile votante. Y vamos con otro tema porque un extraño objeto volando cerca del Sol para muchos parece algo como una nave nodriza. La imagen fue puesta en libertad por el Observatorio Solar y Helosférico, conocido como SOHO, y se convirtió en un inmediato hit en Internet. El objeto volador no identificado, que no se parece a nada jamás visto cerca del Sol, se las arregla para resistir el calor abrasador de las erupciones solares y las temperaturas increíblemente altas que emanan de la fusión nuclear que se genera en la superficie de la estrella. Y con estas informaciones comenzamos a despedir el Esto es Noticia. Nos imaginamos, Pamela, que una alimentación saludable, vida sana y ejercicio es la clave para bajar de peso. Sí, es la clave y para mantenerlo. Perfecto. Gracias, Pamela, por estar con nosotros. Y nosotros tomamos contacto con Eduardo Riveros para una nueva edición express de UCB Televisión Noticias. Eduardo, adelante. Gabriela, a propósito del tema que estabas ahí con la nutricionista, para mí por lo menos, es abrir la boca cuando hay que abrirla y hacer deporte, ejercicio. ¿Qué te parece? Esa es la clave del éxito, al parecer, Eduardo. Así Muchos es. tendremos que seguirla. Muy bien, gracias, Gabriela. Chao. Vamos a conocer los principales titulares del día de hoy de nuestra edición express.